Innumerables son los casos sobre personas que desaparecen de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Algunas desapariciones, las más inexplicables, nos suelen poner los pelos de punta por el misterio sin resolver en sí mismo. A veces estas personas nunca son encontradas, y es ahí cuando el misterio se hace más grande, a veces dando pie a teorías plausibles, y en otras ocasiones se les da una razón paranormal, e incluso absurda. Desde asesinatos, secuestros, abducciones extraterrestres, viajes en el tiempo o viajes a otras dimensiones. La leyenda de la colonia de Roanoke comienza con los intentos de establecer una colonia en tierras americanas. Los británicos necesitaban establecer sus asentamientos para conservar la propiedad sobre estas tierras, y para marcar el territorio enviaron colonos al Nuevo Mundo. Este primer asentamiento inglés se hizo solo de hombres. Permanecieron allí durante algún tiempo, pero debido a la falta de condiciones y después de enfrentarse a varios inviernos rigurosos, decidieron regresar a Inglaterra. Pero los británicos no se dieron por vencidos. El 26 de abril de 1587, dos barcos partieron, uno con los colonos y otro repleto de suministros. Esta vez, llevaron mujeres y niños, porque realmente querían establecer una colonia permanente. Después de unos días, el 27 de agosto de 1588, el gobernador llamado John White, regresó a Inglaterra a petición de los colonos, ya que querían que intercediera por la colonia, buscando ayuda y suministros. Años más tarde, regresó en 1590, pero lo único que encontró fue la ciudad vacía, completamente cubierta por el bosque y cosas esparcidas por el suelo, incluso los suministros tirados por todos los rincones, no había ninguna persona. No había cuerpos, ni marcas, ni rastros, ni sangre. Solo una palabra escrita en un tronco de un árbol, que decía: Croatoan. La extraña desaparición y la palabra Croatoan dieron origen a muchas leyendas. En el imaginario norteamericano, ellos fueron secuestrados o abducidos por alguna cosa que sin duda sería algo maligno. Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, antes de la partida de John White, se dice que se oyeron muchas cosas extrañas durante la noche, voces, gritos y seres parecían acechar a la colonia desde la oscuridad. Acerca de la palabra Croatoan, al principio se planteó la hipótesis de que era un sistema de coordenadas utilizado por los colonos de la época. Luego vino otra hipótesis más oscura. Croatoan fue el nombre dado a uno de los demonios indígenas más temidos. Se dice que los nativos ni siquiera se acercaban al lugar de construcción de la colonia por temor a la entidad. Pero nadie está seguro sobre el destino de la colonia perdida. Sin embargo, a menudo es solo la omisión deliberada de información la que crea un misterio sobrenatural. Muchos creen que esta colonia se dirigió hacia una isla, y que ninguna de las expediciones de John White encontró a la colonia, y otros obviamente creen en la hipótesis de que los extraterrestres secuestraron la colonia. El misterio empezó en 1930, cuando el cazador Armand Laurent y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional de Canadá. Laurent declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada, que iban camino al lago Anjikuni, se detuvieron en la cabaña de Laurent en busca de abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo raro. Posteriormente Laurent les mencionó el extraño avistamiento. El policía preguntó al confundido Laurent si la luz que había visto se dirigía hacia el lago, y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes los Laurent no volvieron a ser interrogados. Un cazador, llamado Joel Abel, que marchaba hacia el pueblo junto al lago Anjikuni, se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente, aquel era un ruidoso núcleo rural de 1200 personas y ese día, Joel Abel hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio, y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Anjikuni, el cazador vio que los botes todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa.
Aún estaban apoyados en las puertas los rifles de los hombres, algo raro pues ningún viajero esquimal dejaría su rifle en casa. Pero Labelle no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, por lo que la vida y el tiempo parecían haberse detenido. Joe Labelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Anjikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío, incluso en otras versiones se menciona que habían sido asesinados. En lo que fuera el cementerio de Anjikuni, se produjo otro descubrimiento escalofriante. Las tumbas se encontraban abiertas, de las cuales, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido. Sin poder creer que 1200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo Canadá y continuaría durante años. Pero después de tantos años, el caso sigue sin solución. Actualmente la Real Policía Montada de Canadá niega la historia sobre la desaparición, niega que una aldea con una población tan grande hubiese podido existir en un área tan alejada de los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por la Real Policía Montada en aquel momento al diario Toronto Daily Star, confirma la historia del cazador. La batalla de Gallipoli o batalla de los Dardanelos, tuvo lugar en la península turca de Gallipoli en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, y en este episodio de la guerra ocurrió una de las desapariciones masivas más famosas y enigmáticas de la historia. Entre marzo y agosto de 1915, las tropas aliadas trataron de conquistar la península de Gallipoli. El 21 de agosto, al sur de la bahía de Suila, 22 soldados neozelandeses pertenecientes al cuerpo de ingenieros, observaron desde una posición elevada cómo tropas del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda intentaban tomar la cota 60. A media mañana vieron descender una densa nube de forma singular hasta cubrir el lecho seco de un río cercano. Apareció entonces un batallón inglés de 267 soldados, que subió por el lecho del río para ir a apoyar al Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda, sumergiéndose en la nube. Pero, no salieron de ella nunca más. La nube se elevó suavemente para alejarse flotando poco a poco, en dirección contraria a la del viento. 3 de los soldados neozelandeses relataron este incidente 50 años después, durante una reunión conmemorativa. Documentos de la época corroboran que el 5º batallón del regimiento Norfolk desapareció en Gallipoli durante un ataque, pero demuestran también que los 3 testigos, tal vez por el tiempo transcurrido desde entonces, cometieron bastantes imprecisiones en su narración. Para empezar, ellos hablaban de un regimiento entero, y no de un batallón. El hecho tuvo lugar el 12 de agosto, no el 21, y sucedió a 5 kilómetros del lugar que pensaban. Por otro lado, cabe decir que aunque el 5º batallón de Norfolk figura como desaparecido, en 1919 se recuperaron 122 de sus cadáveres, y la ausencia de los otros 145, tal vez se explicaría por un fenómeno de putrefacción acelerada. Todo esto lleva a dudar del testimonio de los 3 ingenieros neozelandeses, a quienes pudo haber confundido un efecto óptico, o cuyos recuerdos pudieron verse distorsionados por el paso de los años y la sugestión mutua. No obstante, al día de hoy existen supuestas hipótesis que intentan descubrir por qué el 5º batallón del regimiento de Norfolk se desvaneció al atravesar una extraña nube e incluso está más que presente el tema de la abducción extraterrestre.